Seguimos con más Restos Diurnos y en esta oportunidad, una vez más, en estos viajes virtuales que tanto nos han gustado porque ha sido un camino para conocer a distintos artistas del país, vamos a conversar con una música muy particular porque la mueve principalmente la música litoraleña, porque ahí están los recuerdos más vívidos, ahí de Posadas, de Misiones, pero también estuvo en otros lugares. Y en esta ocasión vamos a hablar del último disco de ella, que es Estampas Argentinas. Hablamos de Cecilia Pal y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes y un gusto hablar con vos, Juan Manuel, y también con la ciudad de Córdoba, ciudad de mis amores de la infancia. Ahí estaba viendo que ya de chiquita la música a pleno, porque acá estudiaste en el Cipoli, que es la escuela por excelencia de los niños cantores y demás, así que ya de entrada te pregunto, ¿qué recuerdos, qué tenés de esa infancia aquí en Córdoba? Bueno, por empezar, soy hija de padres cordobeses. Si bien no nací en la ciudad de Córdoba, sí viví ahí desde los 4 años hasta los 12, hasta terminar la primaria completa, digamos. Y bueno, un poco en mi familia hay muchos músicos. Mi padre era un músico de rock, folclore de esos años, bien de los fines de los 60, 70, que tocaba en un grupo musical con el conocido Rodolfo Sánchez, ¿no? Este percusionista gigante que tocó mucho tiempo con Carnota. Un poco es el recorrido de mi padre. Luego mi abuelo, que era saxofonista y tocaba en la banda, y luego, un tío mío también, pianista conocido, el profesor Arnaldo Ghione, que fue profesor en la universidad y era el pianista del coro del Cipoli, que siempre me incentivaron ellos, ¿no? A la música, y también, mi nombre, ¿viste? Me llamo Cecilia como la patrona de la música. Así que había influencias y idas y venidas por todos lados. Así fue que cuando llegó el momento ese de rendir el examen de ingreso al Cipoli, por supuesto que ahí estaba yo primerita en la fila, y desde ahí comenzó este amor por la música y por el estudio y por la práctica de la música, ¿no? Las dos cosas. Y eso es por sobre todo, ¿no? Lo que me marcó tanto y lo que recuerdo con mucho cariño. Y ahora contame cómo llegás a Posadas y cómo nace este amor por la música de la región, ¿no? De ahí del litoral. Bueno, resulta que yo ya tenía una tía mía, ¿no? Una tía que se había ido a vivir a Misiones ya, casada con un misionero que se la llevó a la cordobesa para allá. Y entonces siempre íbamos de vacaciones a Misiones para visitar a mi familia, esa parte de mi familia. Y la Tierra Roja, ¿viste? Tiene eso, que se te pega y no sale más. Y en un momento dado también la familia empezó a pensar en una posible migración para allá, ¿no? Para ir a vivir a Misiones. Y de repente eso sucedió, ¿no? Mi madre, que era arquitecta, consiguió un trabajo en una empresa constructora importante que necesitaba justo arquitectos, y ahí con eso fue la migración, con ello el enamoramiento a ese paisaje, a esa música, por supuesto, a interesarme por la música popular tan particular de esa región que tiene, viste, la influencia de la triple frontera ahí muy, muy presente, ¿no? Viste, Misiones es como una cuña finita metida entre dos grandes países, Paraguay de un lado, el gigante Brasil del otro, y una frontera bastante corta que limita en realidad con el resto de Argentina, que es con Corrientes. Así que mayormente su frontera, compuesta de ríos y dos grandes países, hacen que esa influencia se sienta, se viva. Y yo continué estudiando música allá, desde lo académico, digamos, en la Escuela de Música de Misiones, tocaba flauta, cantaba en coros, tenía todavía muy marcada la formación, digamos, más bien de la música clásica. Conocí músicos y personajes de la escena, principalmente a Ramón Ayala, que es un grande de la música, un gran poeta, un creador, un innovador, en fin, alguien que pensó siempre en encontrar un sonido propio que sea para la provincia de Misiones, ¿no? Más allá de estas influencias de las músicas de los países vecinos y también del chamamé, que es más bien, muy fuerte o mucho más arraigado, con más tiempo en la historia, en Corrientes. Entonces, él abogaba o trabajaba por encontrar un sonido propio para la provincia, y
y una poesía y una caracterización de la provincia desde esas imágenes poéticas y musicales. Así que eso me impactó muchísimo, pero pensaba que no era para que yo lo cante, ¿no? Lo cantaba en arreglos corales, en fin. Después, viste cómo va la vida, va. Me mudé a otro país y allá me di cuenta que en realidad lo que quería cantar era eso, ¿no? Quería cantar Ramón Ayala, encontrar una versión, una voz para cantarla, una voz propia también, ¿no? Y así fue que de a poco se fue conformando y planificando este desembarco, ¿no? En decir, bueno, en realidad yo quiero cantar esto y voy a ver cómo lo voy a cantar. Y bueno, los referentes de la música litoraleña, sobre todo de las mujeres, se me hacían un poco lejanos a mi forma de cantar, digamos, por ahí. El uso del vibrato, el uso de un canto muy declamado, que me parece muy potente, muy lindo también, pero no para mí, digamos, ¿no? No me vibraba a mí. Y entonces así, viste, empecé a buscar, a bucear a través de la palabra, básicamente, de la poesía. Y así llegó el primer disco, Corochiré, dedicado íntegramente a la música de Ramón Ayala. Y eso fue, bueno, en el 2010. Bueno, de ahí encontrar también a los músicos con quien poder hacer eso. Un puñado de músicos excelentes, todos del litoral. Entre ellos, mi querido compañero y amigo de la música, Matías Arriazu, que es un arreglador increíble, un guitarrista virtuoso, que como él es de Formosa, también tiene la impregnación de este paisaje y de esa sonoridad, ¿no? Litoraleña. También quería aprovechar a preguntar qué se escuchaba en tu casa, en esa casa de músicas y músicos. ¿Qué había que vos empezaste tanto acá en Córdoba como lo seguiste seguramente en Misiones, explorando ya escuchando con el oído de música, de músicos, que empezás a diferenciar instrumentos, los tonos y todas esas cosas? ¿Qué es lo que más escuchabas? Y si esa música que escuchabas está con vos ahora en algún disco, en algún cassette. Sí, efectivamente. Bueno, en mi casa se escuchaba muchísimo, mucha música clásica, por cierto, ¿no? Bach, por ejemplo, así como el dios Bach. También se escuchaba folclore, música popular argentina, Piazzolla, y bueno, algunas músicas del mundo también, ¿no? No mucho música de Brasil, algunos discos había, pero no tantos como después, ¿no? Después, al ir a vivir a Misiones, estos discos de Brasil empezaron a entrar a la casa, ¿no? De una forma más cotidiana, te diría, ¿no? Hasta el momento, básicamente, se escuchaba antes de vivir en la frontera, Elis Regina, por ejemplo, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, por supuesto también Mercedes Sosa, muchos discos de jazz también, de instrumentistas básicamente. Yo fui entrando después a escuchar a las grandes voces del jazz, ¿no? Como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, esas maravillosas cantoras. Y sí, toda esa música me sigue acompañando, ¿no? Es como que uno no se la pierde más. Cada tanto vuelvo a escuchar algunos discos que tenía, que eran en discos de vinilo, luego en CDs, y bueno, y ahora obviamente uno en Spotify en 2 segundos encuentra aquella canción que quería muy rápidamente, aún perdiendo un poco la calidad del sonido, ¿no? Porque tiene esta cosa de medio un sonido enlatado que es como todo un uniforme, pero sí, es un placer escuchar esas músicas. Y eso es una práctica que solemos hacer también con este amigo querido, Matías, que por ahí nos ponemos a escuchar esas músicas que él escuchaba, que no son las mismas que las mías, y yo pongo las mías, y ahí nos pasamos buenos ratos escuchando músicas antiguas, por decir. Y es siempre un viaje, ¿no? Sin dudas, las cantoras del Brasil, todas, me gustan muchísimo, ¿no? El timbre de mi voz, viste, yo soy contralto, es una voz grave, de todas formas. Si pudiera describirlo, como mi voz quiere estar al servicio de la palabra y de la poesía, y no al servicio del sonido. O sea, no procuro que suene de tal o cual manera, sino que la palabra, con su contenido, me va a hacer decir de tal manera, ¿no? Entonces, quizás es un poco eso, que de a poco me fui dando cuenta que era eso, en realidad. Uno primero no sabe, pero sin duda siempre es una cuestión nomás de contrera o de búsqueda, de no querer cantar cliché o parecido a, digo, todas estas cantoras que estamos diciendo tienen una voz propia, ¿no? Muy definida. Las escuchás en un disco y inmediatamente te das cuenta quiénes son.
y un poco me parece que va por ahí. En realidad, viste, es en alguna medida intencional desde el punto de que lo pienso, digamos, pienso en eso, en encontrar una sonoridad que por ahí refleje esa tierra, que hable de ese paisaje. Pero bueno, obviamente también las influencias están, claro, uno ha escuchado y escucha mucho y eso es fantástico, ¿no? Todos tenemos influencias de alguien o de muchos y eso es muy lindo cuando uno puede sumar, ¿no? Eso es sin duda hermoso. Ahora sí, vamos a este disco de estampas y bueno, me gustaría que me cuentes cómo empezó la idea de tomar estas composiciones, hacer ese tipo de arreglos que tienen las canciones, que me cuentes un poquito de eso. Estas estampas argentinas, que de repente así un día me surgió el nombre por esta cuestión de estampa como una escena, ¿no? Como una escenas de Argentina, en realidad. Son canciones que, por ejemplo, muchas de ellas las conocí en el Zípoli, canciones de compositores fundamentales de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como Ginastera, López Buchardo, Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Abraham Juravsky, por ejemplo. Siempre bromeamos con mis compañeros del disco, los dos músicos grandiosos y guitarristas y arregladores, Matías Arreazo y Ernesto Snager. Bromeamos que son los nombres de todos los conservatorios de Argentina, ¿viste? Son estos compositores iniciales que estudiaron en Europa, que se formaron con la escuela académica y que después, al volver a Argentina, también estaban indagando un poco en esta identidad nacional que se estaba forjando, ¿no? Argentina libre tenía 100 años, ¿no? En 1910. Ellos estaban trabajando ahí en esos años, entre el 10, el 30, el 40. Guastavino es un poquitito posterior. También indagaban en los ritmos folclóricos de la Argentina, que tampoco estaban muy definidos, porque bueno, ahí también comienza esta ola fuerte del folclore nacional, ¿no? En los 30, 40, 50, 60, ¿no? Que Mercedes graba esos discos increíbles, pero ya había otros también compositores, Atahualpa mismo. Se estaba formando todo, ¿no? Y yo siempre escuché estas canciones que ellos las escribieron desde lo académico, con acompañamiento de piano y para una voz, digamos, soprano, tenor, una voz lírica. Me parecía que quería escucharlas yo cantadas desde otro lugar, ¿no? Desde la música popular. ¿Cómo sería decir esos mismos versos y pensarlo más en una sonoridad no tan al Lied, digamos, o a los Schubert, sino a una manera popular de cantarlas? Bueno, vieron algunas versiones, por ejemplo, la canción del carretero, que es de López Buchardo, fue muy, muy famosa. Ya la había grabado hasta Beniamino Gigli en Roma con una orquesta sinfónica, o sea, imagínate. Pero también empezaron a haber versiones populares, como por ejemplo una de Atahualpa para guitarra sola o una de Suma Paz para ella cantando y tocando la guitarra. O sea que no es que esto no se había hecho, hubieron aproximaciones. De repente, tal vez es un disco entero dedicado a eso, ¿no? A cantar estas canciones con aires folclóricos de estos compositores desde este lugar. Y para eso me pareció propio también o propicio el hecho de, en vez de usar el piano, usar la guitarra, que es como el instrumento nacional. Y ni qué decirte cuando se me ocurrió que podían ser dos guitarras. Porque ahí ya la sonoridad es bien amplia. Además, Matías Arriazu toca guitarra de 8 cuerdas, entonces tiene 2 cuerdas más hacia los graves. Entre la elección del material de las canciones y después elegimos, digamos, entre ellos dos quién iba a arreglar cuál de las canciones, digamos, más o menos mitad cada uno. Y ese trabajo un poco lo pensé en el tiempo de pandemia, si bien quería hacerlo hace tiempo, pero no le había encontrado la forma. En el 2020, con el encierro total, empecé a pensar realmente más en que era hora de hacerlo. Y en el 21 fue el año de efectivamente empezar a trabajar, ¿no? Primero los arreglos, después grabar, después editar el disco, en fin, todo el proceso que lleva. Pensarle el nombre, elegir el arte. Bueno, es todo un trabajo, pero muy, muy positivo, con un resultado que nos maravilla, creo, cada vez que lo escuchamos, sobre todo cada vez que lo cantamos, que hasta ahora no ha sido muchas veces. Vengo de presentarlo el viernes
pasado, el Viernes Santo 15 de abril, en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti. Es una belleza, estamos solos los tres ahí en el escenario, las dos guitarras y el canto para poner en memoria estas canciones desde otro lugar. ¿Hay ya programadas presentaciones en vivo para más adelante? Y si tenés pensado volver a Córdoba, de paso también para presentar el disco. La verdad que me encantaría, por supuesto, me encantaría ir a Córdoba. Es más, estoy activa en el grupo de ex compañeros, ¿viste? Estas cosas que dan las redes hoy y que el WhatsApp permite que haya un grupo. Y bueno, por supuesto participan los compañeros que quieren. No están todos, pero hay varios. Tengo un par de compañeras que son amigas y que están activas también en la música en la ciudad de Córdoba, como Cecilia Reynoso, que es directora de coros y cantante de coro, también Iris Loza, que es cantante del coro del Teatro San Martín. Así que bueno, siempre en contacto también con ellas y bueno, y con los compañeros. Me encantaría ir, es cuestión de organizarlo y ojalá se pueda dar en este año. La verdad que tengo muchísimas ganas. Por lo pronto, espero que ese viaje sea así, para ir a cantar esto. Sería genial. Estimada Cecilia Pal, te quiero agradecer este rato que hemos compartido conversando y ojalá, quien te dice, más adelante cuando te toque nuevamente estar acá en Córdoba puedas ir al estudio de ahí de la radio, de la UTN. Seguimos charlando de música, estas formas de decir, de otras formas de decir para la música popular del litoral. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Manuel, y bueno, por supuesto que voy a tener doble intención de ir a visitarte a la radio y después me llego a la escuela, que queda ahí al ladito, ¿no? A visitar los viejos rincones. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.